personaje merece la pena que lo estudien en los institutos. De hecho, yo hablé hace tiempo también con Antonio en el tema de a ver si de una manera u otra pues podemos hacer algún concurso para los chicos, para que participen, para que tengan esta cultura, este conocimiento de la historia. Insistimos siempre desde CIAR que es la historia de España, no es la historia de los árabes ni la historia de los musulmanes, sino es la historia de España. Nosotros, los árabes o los musulmanes, hemos heredado esta cultura, esta herencia, el legado andalusí, pero no es nuestra historia, es historia de España. Y España merece que le demos su papel importante ahora vamos a decir, casi 8 siglos que han sido ignorados durante tiempo, pero yo creo que es tiempo. Ahora, yo estoy viendo que estamos en una época, en un momento fabuloso, en que sí que hay aceptación y hay deseo y ganas de saber de esta época. Muchísimas gracias a todos y dejo la palabra para nuestro ponente, que empezará ya. Bueno, tú, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta primera charla. Una idea maravillosa de CIJAR del 2022, que sea el año de las ciencias, ¿no? Que es una auténtica maravilla. Y la verdad que, como tú has comentado, en 3 ocasiones hemos hablado y presentado el libro. La primera vez que te conocí fue en Sevilla, en la Feria del Libro que se hizo allí. Posteriormente, que no lo olvidamos porque fue magnífico, en el Instituto Egipcio, que fue una experiencia muy, muy bonita. Y después volvimos a Madrid, creo que era la segunda feria del libro. Que ahí sí quiero destacar que tú, que es un apasionado de Firnas, pues se desarrolló una exposición, una serie de paneles sobre el legado de Firnas, que se inauguró allí, creo que fue en el 2018, en septiembre. Entonces, es un honor participar, muchas gracias a todos vosotros también. Veo que hay caras de, como he dicho antes, a mi primo, pero también está una amiga, María José Castaño, también de Ronda. Hola. Persona muy, Hola a todos. muy culta. Y sobre el libro, una breve introducción, ya que has comentado, ¿no?, que hable sobre el libro. El libro, la idea, pues siempre me lo preguntan, ¿cómo surgió? Yo colaboro mucho con el Centro de Profesores de Ronda, y yo soy informático, aunque divulgo astronomía y me gusta rescatar personajes olvidados de la historia. Y soy natural de Tánger, que llevo ya bastantes años viviendo en Ronda. Pero el libro surgió con un grupo de trabajo que era sobre ciencias y viajamos a Chauen a visitar los Pinspapares, porque Chauen y Ronda están hermanadas. Y allí pues me propusieron que escribiera un artículo sobre astronomía andalusí, que me apasiona. Y a raíz de ahí, pues conocí un poco Firna, pero empecé a tirar del hilo y la verdad que es apasionante. Ha sido muy complicado conseguir información, pero mucho. Pero siempre que la he pedido, las personas, yo creo que te dices de Firna y se abren y te dan contactos, te van guiando. Y la verdad que al final conseguí una información interesante para desarrollar este libro, ¿no? Ya te digo, el libro se fue en el 2013 y ya va por su tercera edición. Tiene buena acogida y la verdad que la gente cuando lo escucha se quedan alucinadas. No es un desconocido total, es una auténtica pena, pero se quedan realmente boquiabiertos, ¿no? Porque es impresionante este personaje, ¿no? Sí. Entonces, la idea de un poco de la charla introductoria, porque esto sería larguísimo hablar de todo lo que él hizo, pero una serie de pinceladas. Maite va a leer una serie de líneas que yo creo que da muy bien a conocer la figura de Firna, ¿no? Bueno, Maite, que es tu hermana. Mi hermana. Para precisar. Un ejemplo de la capacidad inventiva y creadora que generó la sociedad andalusí del siglo IX se encuentra personificada en el rondeño Abad Isfirnas, auténtico precursor de los humanistas del Renacimiento, quien inventó una gran variedad de instrumentos y artefactos, de relojería, de música, de hidráulica, además de ser el intrépido inventor de un artefacto volador
con bases científicas, lo hace de Yves Firnas un precursor de los intentos de Leonardo da Vinci siglos más tarde. Mahmoud Ali Makin, Universidad del Cairo. Yo creo que son pocas líneas y definen perfectamente lo que es Abay Firnas, ¿no? Entonces ahora un poquito la semblanza de él. Abay Firnas nació en la Cora de Tacarunda, que es toda esta zona, ¿no? La zona de Ronda. Se dice que es descendiente de bereberes, ¿no? Aunque de diferentes teorías, pero vamos, esa es la más aceptada. Y él, la fecha de su nacimiento no está clara. En muchos sitios veréis que pone 810, ya no estoy de acuerdo con el 810. Yo creo que nació a finales del siglo VIII, principios del IX. En primer lugar porque él estuvo trabajando para Hakan I, que murió en el año 822. Si hubiese nacido en el 810 tendría 12 años. Me parece un poco complicado que ella estuviera trabajando con esa edad, pero vamos. Principio del siglo IX prácticamente seguro, ¿no? Él, como he comentado, es una persona con unas ganas inmensas de aprender, de una mente muy abierta, por encima de su época, eso sin duda. Y nació en esta tierra de Ronda, que es auténticamente una maravilla, por su naturaleza y todo lo que le rodea. Y era una persona tan inquieta que estaba claro que se tenía que ir a Córdoba, que era la cuna cultural de Occidente. Entonces me imagino que muy pequeño, pues lo llevarían a Córdoba para que estudiara, vamos, una palabra, una persona tan inquieta. Entonces él destacó en todas las materias y él estuvo trabajando para los emiras Hakan I, era Abdurrahman II y Muhammad I. Esos son los tres. Es decir, que es increíble que la misma persona estuviera durante esa época de estos tres emires a su servicio trabajándole. Con lo cual ahí denota la gran importancia, ¿no?, que tiene Abay Firnas. Esto es un poco la semblanza. Él murió en el año 887, pues con más de 80 años, una persona muy, muy longeva, y su vida es, ya os digo que es apasionante, a mí me enganchó, y yo creí que cuando salió el libro, yo creí que ya iba terminado con él, digo, bueno, que tengo otros personajes, que estoy ahí trabajando, digo, ya Finas termina, pero que yo llevo 16 años investigándolo, y cada día encuentro algo que me deja boquiabierto, ¿no? Es apasionante, ¿no? Y la divulgación de también es un tema que nos gusta mucho de llevarlo a los colegios. Tenemos experiencias muy bonitas, ¿no?, en primaria. Y los niños cuando escuchan a Firnas y van a sus casas, se dice a sus padres dicen, bueno, este tío quién es, qué personaje es, se interesan y ya se empieza a divulgar más el tema. O sea, seguimos entonces y ya os digo que este personaje que vivió en el siglo IX tiene una cantidad de legado que ha dejado que es realmente impresionante. Antes de continuar con una serie de cosas que él realizó, algunos de sus legados, sobre la figura de Firnas, quisiera hacer un poquito de hincapié cómo está en el siglo XXI. Es decir, hay elementos que son muy interesantes que se ven en el mundo, como habéis comentado antes, ¿no? El puente de Córdoba. El puente de Córdoba es muy bonito, es un puente de color blanco así brillante que destaca mucho, ¿no?, que es el puente que pasa a Guadalquivir ya para ir al aeropuerto de Córdoba. Yo hace unos meses tuve la oportunidad de charlar con su creador, un ingeniero, José Luis Manzanares Japón, una persona con más de 80 años que tiene unas ideas y una cultura tremenda, una persona muy culta, y es un apasionado de Abay Firnas. Este hombre construye puentes sobre una teoría que él tiene que se llama estructuras épicas. Es decir, cuando él construye un puente, se basa en una historia. Y entonces él, cuando le pidieron que hiciera un puente en Córdoba, él inmediatamente, porque es un apasionado de Firnas, dijo, la historia que va a envolver este puente es Abay Firnas, porque es el gran desconocido. Entonces, si os dais cuenta del puente, como él me estuvo explicando, él hizo un dibujo que era un ave que se iba posando en el Guadalquivir y daba las alas. Y si veis el puente, tiene la forma de alas posándose en el Guadalquivir. O sea, una persona apasionante y un tío que es un auténtico fan, ¿no?, de Abay Firnas. A mí me encantó charlar con él, ¿no? Y ha escrito 17 libros. Son más de 80 años, tiene una lucidez tremenda.
Entonces yo creo que ese es el icono de nuestro país, el puente de Córdoba, que fue utilizada, o sea, fue como nombrada un elemento de convivencia, ¿no? En el mundo. Él me estuvo comentando, una serie de países pues lo pusieron como un ejemplo, ¿no? De un modelo de convivencia, ese ejemplo del puente. Para mí España, ya os digo, ese es el icono principal. Después hay exposiciones a nivel mundial, por ejemplo, National Geographic tiene una serie de exposiciones explicando de la ciencia árabe andalusí, y el personaje que destaca en esas exposiciones y en esa propaganda que suelen hacer son las salas de Firnás, llama mucho la atención. Una exposición muy, muy bonita que se llama el Sultán de la Ciencia, y lo mismo, la propaganda, el cartel es Firnás, ¿no? Con sus salas, que estas son itinerantes. Estas son a nivel así fuera de España. En España, como os he comentado, el CIAR, aquella exposición que se inauguró en el 2018 sobre Firnás, y podéis encontrar, los que estéis viviendo en Madrid, si vais al Museo de Aeronáutica, que está en Cuatro Vientos, allí hay una exposición de la historia de la aviación y hay una serie de paneles que están dedicados a Firnás. Y la verdad es muy interesante, hay unas maquetas. Entonces, la verdad que es muy bonito el museo y la verdad que se te pone la carne de gallina cuando vas allí y ves a Firnás y pues, qué bonito, ¿no? Que se le dé el mérito que él tiene. Otras cosas, bueno, en Ronda, la Asociación Astronómica Serranía de Ronda se llama Abay Firnás en su honor. Es una especie de homenaje al legado astronómico que dejó este hombre, ¿no? Otras cosas también que llaman mucha atención cuando habla sobre Firnás es que en la Luna hay un cráter en la cara oculta, con lo cual no lo podemos ver, pero sí hay fotografías, que es el cráter de Abay Firnás, que tiene 90 kilómetros de diámetro, es un cráter muy bonito, pero está dedicado a él. La NASA, pues, y la Unión Astronómica Internacional vio que era un personaje tan importante que se merecía tener un cráter en nuestro satélite, ¿no? Después, investigando, he encontrado canciones dedicadas a él, de un grupo alemán. También en España hay algunos grupos que han dedicado canciones a Firnás. Todas esas cosillas te llaman la atención. Incluso hay un coche, un Rolls Royce, que es la gama Rolls Royce de una alta gama, que es o sea, el Rolls Royce Firnás, que se ha vendido en los Emiratos Árabes. El logotipo de ese Rolls Royce está basado en el puente de Córdoba. O sea, veis que hay cositas, ¿no? Hay a nivel de España, a nivel mundial, que llaman la atención. Hay líneas aéreas, hay una línea aérea inglesa que se llama Firnás, creo que va a Pakistán, pero hay una línea con su nombre, en honor, ¿no? A que él es el precursor de la aviación. Hay unas avionetas también en Argelia. Y después hubo un hecho muy interesante en el 2016, que se hicieron unas jornadas íntegramente dedicadas a Firnás. Fueron en Madrid y en Córdoba. La organizó el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, y la idea era poner en valor la figura de Firnás. Ellos decían que igual que Italia tenía a Da Vinci, pues nuestro país tenía como un ejemplo de personaje pro-renacentista a Abay Firnás, y sobre todo por su importancia en la historia de la aviación. Si vosotros leéis, sobre todo en tratados y libros de la aviación serios, en todos sale el nombre de Firnás como uno de los precursores, un remoto precursor. Entonces esta era un poco la idea, ¿no? Del principio, de cómo está en España a nivel mundial y eso. En España hay muy poco, está, ya os digo, el puente, y no hay nada más, ¿eh? Aparte de esas posiciones interesantes, pero no hay nada más. Pero que poco a poco pues se vaya conociendo más el personaje. Y como habéis comentado al principio, la carretera que va en Bagdad, que va al aeropuerto, tiene ahí un monumento a Firnás que es precioso, es impresionante. En Qatar también, ¿no? En el aeropuerto hay una estatua dedicada a Firnás, con lo cual los futboleros, pues en el Mundial, cuando vayan por allí, pues van a ser la bienvenida a Salvador Rondeño, cuando vayan al aeropuerto. Entonces hay cositas ahí muy interesantes, ¿no? A mí me gusta investigar todo eso porque creo que es curioso y sobre todo que la gente lo sepa, pero realmente hay poco. Es muy, muy poco conocido.
Entonces, ahora vamos a comentaros algunas... bueno, también se me olvidaba que tras esa reunión, esa jornada del Ejército del Aire, se propuso en el Ayuntamiento de Córdoba que se cambiara el nombre del aeropuerto y se pusiera Aeropuerto Abay Firnas. No sé cómo irá el tema, pero sé que estaban de acuerdo todos los partidos políticos del ayuntamiento y se hizo una propuesta a ENA, ¿no?, para que se cambiara. No sé cómo va todo ese proceso, pero vamos, que ellos lo han pedido y esperemos que no tarde mucho en que el aeropuerto de Córdoba se llame Firnas. Entonces esa era la idea, ¿no? A nivel así, cositas que hay que son interesantes, vamos. Entonces voy a comenzar con una serie de flash, ¿no?, de cosillas de él, y después ya charlamos y eso, que destacan, ¿no? Porque hablar de él, yo digo, eso serían horas, vamos, eso es una jornada con varias secciones sobre Firnas, porque da mucho juego. Por ejemplo, Maite, pues ella va a leer ese primer... Eso es lo que solemos hacer muchas veces en las presentaciones y charlas, ¿no? Cuando tú quieras, el primer punto... Fue el primero al-Ándalus en utilizar las complejas tablas astronómicas de Sitchin. En efecto, o sea, Abel Firnas, una persona con esa idea como un renacentista, como le llamamos nosotros, ¿no? Porque realmente es un pro-renacentista. Es un ejemplo, es una persona que tú lo puedes confundir con cualquier renacentista de Italia, ¿no? Él, con sus inquietudes por saber y aprender, pues sabéis que en esa época iban muchos mercaderes o gente que los emires enviaban a Bagdad, o sea, a Oriente, para recoger libros, materiales, y se lo traían a Córdoba, y eso iba nutriendo las bibliotecas, ¿no?, que eran una auténtica joya, auténtica maravilla. Entonces él, me imagino, que él se pasaría horas, ¿no?, visitando la biblioteca a ver qué materiales es lo que habían traído, y él encontró un libro que nadie sabía lo que era, y por su curiosidad y por sus ganas de saber, pues lo recogió a través de una poesía. En aquella época la poesía era muy importante. Entonces él creó una poesía, el emir correspondiente, para que le dejara ese libro. Él se lo llevó a su casa, y ahí sus estudios y tal, y él descifró que lo que ese libro era unas tablas astronómicas de origen indio, que son las Sitchin, que son importantísimas en el mundo de la astronomía, son vitales. Él hizo esa primera interpretación, posteriormente, sobre todo Maslama al-Marid, ¿no?, Maslama de Madrid, las perfeccionó, y eso realmente salió hacia Europa, hacia Occidente, sin duda ya mejorada, sin duda Galileo y Copérnico lo utilizaban, sobre todo ya muy más mejorada, pero el inicio de cómo entró las tablas astronómicas en Occidente fue a través de Abay Firnas, y por eso es tan importante en el mundo de la astronomía. El siguiente apartado, punto. Fue el primero en desarrollar la industria del vidrio a partir del mineral. Abay Firnas, antiguamente el monopolio del vidrio lo tenía Egipto, ¿no? Y entonces, claro, tú enviabas allí y tal, y ellos lo elaboraban y tú lo comprabas, ¿no? O sea, tú lo tenías que pagar, vamos. Firnas, pues, empezó a investigar y ver cómo se podía fabricar el vidrio. Entonces él, no es que lo inventara, pero yo he leído ahí en muchos sitios que él inventó la fabricación del vidrio. No lo inventó, él lo que fue hacer lo que hacían los egipcios. Lo que pasa es que lo mejoró. Dentro de la época él lo mejoró. Entonces ya en nuestro país, en vez de comprarlo, lo que hacía era exportarlo, ya lo vendía. Entonces en Córdoba se creó una industria del vidrio, gracias a Abay Firnas, que es importantísima. Fue muy importante, es un punto a destacar, cómo él a través de eso introdujo la industria del vidrio en nuestro país. Ahí él tuvo la suerte de tener un amiguete, ¿no?, importantísimo en Al-Ándalus, como era Sirjat, que es apasionante ese personaje. Sirjat, pues, hablar de lo mismo, eso son jornadas. Él vino con problemas, ¿no?, que tuvo de Irak, ¿no? Él vino hacia Al-Ándalus y vivió en Córdoba, y coincidió, el contemporáneo de Firnas, coincidió con él. Este Sirjat, pues, introdujo la moda, era un gran músico, introdujo una serie de cosas a la sociedad cordobesa muy importantes, que hasta hoy en día los utilizamos gracias a él. Por ejemplo, vosotros sabéis, ¿no?,
el orden de comer, el primer plato, el segundo plato, el postre, todo eso solo debemos saber y muchas cosas, ¿no? Cotidianas. Claro, los amigos de Firnat y Firnat, que ya había conseguido fabricar el vidrio, pues entonces sí ya, bueno, propuso, ¿no? Él dijo que las copas que se utilizaban, que creo que eran de metales o de oro, que en vez de ser de metales iban a ser de vidrio que fabricaba Firnat. Entonces a raíz de ahí se utiliza el vaso de vidrio. Es una cosa curiosa que a la gente llama la atención, pero el origen es de ahí. Es decir, de dos personajes importantísimos, como son Cirja y Firnat. Coincidieron ahí, pero también coincidieron muchos temas. Ellos eran poetas y músicos, como veremos, ¿no? Entonces, la industria del vidrio es importantísima para Córdoba. ¿Eh? Ya os digo que en vez de comprarlo, pues lo vendía a nuestro país. Siguiente punto. Fue el primero en descifrar las reglas de prosodia del filósofo Al-Jalí. Lo que he comentado antes, que él estaría casi siempre en la biblioteca viendo los materiales que traían nuevos. Igual que pasaba con las tablas astronómicas, él encontró un libro que, por lo que se ve, ese sí que decían que era escrito por un loco, que no entendía nadie de la corte ni nadie. Y entonces él, pues lo mismo, traía una poesía, pues claro, le picó mucho más, ¿no? Cuando dijeron eso y dijo, pues vamos, me voy a llevar a mi casa y voy a intentar a ver qué es lo que sacó de él, ¿no? Él se lo llevó, lo investigó y logró traducirlo, o sea, logró interpretarlo, mejor dicho. Eran unas reglas métricas, pero lo más importante es que él supo que había un libro que daba las claves para este. Era el libro de los tapices. Entonces le dijo creo que fue a Derramán II, que si pudiera el siguiente partido de personas que fueran a comprar o a adquirir libros a Bagdad, que consiguieran ese. El emir lo concedió, se lo trajeron, y ese libro sirvió para traducir, para interpretar este de Al-Jalid, ¿no? Y ese es un libro de métrica importantísimo. Aparte, no había escrito un libro de métrica hecho por él, ¿no? Pero es un hecho muy, muy importante ese libro de métrica, el que él pudiera interpretarlo, ¿no? Entonces, claro, una mente tan abierta, yo me quedo alucinado con él, ¿no? Dentro de, bueno, el siguiente punto, para enlazarlo. Fue el primero en construir una esfera almilar andalusí o astrolabio esférico. Pues era, a nosotros nos apasiona la esfera almilar. O sea, yo creo que es precioso, ¿no? Una esfera almilar te quedas embobado, ¿no? Estuvimos hace poco, bueno, hace 3 años en Portugal, y yo creo que Portugal es el país de las esferas almilares. No sé si uno de vosotros habéis visitado, ¿no? En Lisboa, en el Parque de los Descubridores hay una esfera almilar inmensa, la bandera de Portugal tiene al fondo una esfera almilar, así que la esfera almilar allí es, el que le guste de luego es el paraíso, ¿no? Y la esfera almilar es muy importante en el legado relacionado con el tema de astronomía. La esfera almilar que Firnas fabricó, que ya existía en Oriente, pero en Europa no había ninguna. Él fue el primero en construirla. Me imagino que sabéis cómo es, ¿no? Una serie de armillas, ¿sí? Y es como un ordenador, vamos a llamarlo así, analógico, para calcular coordenadas celestes. Se utilizó prácticamente hasta el siglo XVI, ¿no? Entonces fue un instrumento muy utilizado y que entró en Occidente gracias a Firnat. También la gente pudiente, antiguamente, ¿no? Los cuadros, hay muchos cuadros que aparece la esfera almilar, un elemento de distinción, ¿no? Pues, bueno, y en Sevilla, creo que Marqués de Cuba, la plazoleta, hay una esfera almilar en conmemoración con el viaje de la Vuelta al Mundo, ¿no? de Magallanes y Elcano. Sí, es un elemento muy, muy visto, muy cotidiano. Sin embargo, no sabemos cuál es su origen en Occidente, y ese origen es de un rondeño andalusí que supo fabricarlo y lo introdujo. Él se lo regaló a Muhammad I con unas poesías, unos versos muy bonitos, y le regaló este instrumento. Y ya de un instrumento importantísimo antiguamente en el mundo de la astronomía, ¿no? El siguiente. Fue el primero en Al-Ándalus en construir una clepsidra, reloj de agua,
de flujo constante provista de autómatas. Inventaba objetos curiosos dignos de reyes, artilugios maravillosos y que causaba asombro, con bellas figuras y movimientos fantásticos por sus cambios de color y por hacer vaciar las aguas de las albercas y de otros lugares. Si os dais cuenta, estamos con un personaje impresionante. O sea, ya hemos tocado astronomía, hemos tocado industria con el del vidrio, las métricas. Es una mente universal, totalmente fuera de su época, ¿no? Perfectamente en esta época, imaginaros lo que podría ser Firnat, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, este hombre él construyó un reloj de agua, porque ya sabéis que en el Islam es muy importante el cómputo de las horas, ¿no? Para las oraciones, entonces ellos mejoraron, ¿no? Los primeros clesidras, que son los relojes de agua, fueron de Egipto, que eran dos vasijas, muy simple, tenía agua, iba cayendo en una gotita constante y en el otro se iban depositando y había como una especie de regla para saber menos el tiempo, ¿no? El Islam lo mejoró y entonces Firnas construyó una clesidra con autómatas, que no era común en Al-Ándalus, ellos sabían cómo hacerlo, pero de gran precisión. Igualmente él creó un reloj que se llama Al-Makari, que es suyo, ¿no? Y también un reloj anafórico. Pero sobre todo la clesidra, la que él hizo y que él regaló al emir correspondiente, tiene una gran calidad y sobre todo de una gran, ¿cómo puedo decir? Muy fiel, ¿no? A lo que es el tiempo, ¿no? El cómputo del tiempo. Entonces él fue el primero en introducir esa clesidra en Occidente y como estáis viendo, casi siempre decimos, es el primero en tal, que es así. Es un personaje importantísimo que fue el primero en introducir todo esto en el Andalus y de ahí a Occidente. Sí. Fue el primero en construir un planetario mecánico. Estamos ahora, a mí eso, la verdad, como ya os digo que me apasiona la astronomía, cuando yo investigué a Firnas para conseguir información para el libro y todo esto, a mí me llamó muchísimo la atención que en el siglo IX alguien hubiese fabricado un planetario. La verdad que yo al principio creí que era una historia ahí, un poco rollo de mejor de internet y tal, pero empecé a investigar y realmente él construyó en su casa un planetario y en las crónicas históricas, pues yo me he basado en el libro de Ibn Hayyan, ¿no? Que es la fuente de Al-Ándalus, ¿no? Pues hay una crónica histórica que va a comentar, que va a leer Maite, que lo dice. Cuando Abad Firnas hizo en su casa la reproducción del firmamento, montada con sabio método, representando en ella los astros y poniendo instrumentos que hacían imaginar al espectador estrellas, nubes, rayos y truenos, y mostrándola a los ojos de muchas gentes, orgulloso de su ciencia, corrió su noticia entre estas con los comentarios correspondientes. Esta es una crónica histórica, con lo cual te certifica que él construyó un planetario. Te digo que al principio me chocaba, pero conoces al personaje y él tenía una lucidez y una visión increíble. O sea, hay que pensar que estamos en el siglo IX, que no es el siglo XXI, que hoy en día cualquier cosa la podemos hacer, y él tenía esa visión y él conocía el tema del cristal, del vidrio, él creó en su casa pues una especie en el techo, una especie de cúpula, me imagino, de cristal, y ahí pues él pintó, puso planetas, estrellas, y él hacía secciones de planetario, pues yo le llamo el padre de los planetarios actual. Y entonces él enseñaba, la gente que iba allí enseñaba a divulgar astronomía, enseñando constelaciones, enseñando estrellas. Según dice Ibn Hayyan, pues tenía efectos especiales. Y los efectos especiales, pues claro, da mucho la admiración cuando lo dice y dice, en aquella época iba a haber efectos especiales, pero es que Firnas era una persona tan culta que él sabía que en el teatro griego se hacían efectos especiales. Entonces él, esa técnica del teatro griego para hacer esos efectos, la introdujo en su planetario. Entonces,
para mí y creo que muchos revistas, investigadores, sobre todo apasionados de la ciencia andalusí, pues el padre de los planetarios actuales. Vamos a Madrid, vamos a Barcelona, a Valencia, donde sea. El padre es Abel Firnas, porque fue el primero en crear o en construir un planetario con esa idea didáctica, así divertida, o sea, una enseñanza en ese plan, ¿no? Que es lo que se utiliza hoy en día también. Entonces yo creo que es apasionante que un personaje en el siglo IX tuviera esa visión y creara un planetario, vamos. No sé, después me comentáis qué pensáis vosotros, ¿no? Me parece alucinante, vamos. El siguiente. Fue el primer poeta andalusí en introducir en sus versos la humanización de la naturaleza. Este hombre, como yo la verdad que no sé de dónde sacaba tantas horas al día, para tantas materias que él conocía, que él era uno de los grandes poetas de aquella época. Bueno, para mí, Firna es el personaje, uno de los personajes más importantes del siglo IX, y yo me atrevería a decir de Al-Ándalus, mejor mucho, pero vamos, él estaría ahí, ¿no? En ese top 10 o top 20. Y entonces él fue uno de los grandes poetas y ya os digo, estaba rifado por los emires con los que trabajó, y él todas las nuevas corrientes de Batá, de Oriente, en el tema de poesía, él las recogía y las introducía en Al-Ándalus. Era una persona con una mente muy abierta y muy innovadora en todo, ¿no? No sé, yo creo que no se quedaba nunca parado, ¿no? Y él, si él era poeta, pues no se quedaba estancado, pues buscaba las nuevas corrientes que había de poesía, y una de ellas es la que ha comentado Maite, que va a unos ejemplos de los fragmentos de poesía que quedan, que no son muchos, ¿no? Que se han conservado. Aparecen en el jardín las rosas con las margaritas, como unos labios de una boca que ríe. Es bella como un aurí, no se salvará de su amor los ojos que la miran, aunque la felicidad que brinda es una mentira más dulce que la verdad. En sus mejillas luce un sol perenne de belleza y una luna llena que no tiene menguante. La vida únicamente consiste en matar a la ausencia y a la soledad, en compañía de una bella que nos otorga intensamente su amor. Pues, les digo, el gran poeta que era Firnas, y metía todas estas cosas ahí innovadoras, y había muchas réplicas, digo, mucho pique, ¿no? Entre los poetas de la corte, que eso gustaba, y entonces entre ellos pues hacían poesías, como atacándose uno a otro, pero era una forma, ¿no? de trabajar ahí en la corte, ¿no? Entonces la poesía era muy importante y Firnas destacó muchísimo. En la Universidad de Granada, cuando se estudia o sea, la historia árabe, entre los grandes poetas de la época está Firnas, uno de ellos, entre varios de ellos. Ya que nos hemos metido en la poesía, él también era un gran músico. Digo de músico porque Sirja, pues con él hacía muchas tertulias y muchos, me imagino, conciertos, ¿no? En la corte, y él era un experto, Firnas, en tocar el laúd, era un auténtico experto. Entonces, él componía, él también parece que hizo algunos libros de tratados de enseñanza sobre la música, y entonces para él la música era muy, muy importante, y entonces él la mezclaba con la poesía. Entonces había secciones en las cortes de poesías y música. Muchas veces era con Sirja, con otros poetas también así músicos relevantes de la época. Entonces él, ya os digo, que él dominó la música, e igualmente la poesía. Elías Terés lo considera como uno de los grandes músicos de Al-Ándalus, eh, por los estudios que realizó, ¿no? Elías Terés es un gran arabista, ¿no? Abbas Firnas fue el primer ser humano conocido en hacer un intento científico de vuelo. Este es el punto más conocido, ¿no? Lo que es en sí el vuelo, ¿no? de Firnas. Llama mucho la atención, por supuesto. Y entonces vosotros imaginaros, estamos en el año 875. Hay otra historia antes de esto, que es el año 852, que en muchos libros veréis, o en algún sitio, de que había una persona, Ahmed Firman, que hizo un vuelo, y que dicen que Firman, más joven, lo vio, y eso le
le inspiró. Yo, la verdad, a la hora de escribir el libro, yo tuve 3 líneas. Uno, que Amer Firnaz existió y que Firnaz lo vio. Otra, que Amer Firnaz y Firnaz eran la misma persona, como hay algunos estudios que lo indican. Y otra, que Amer Firnaz nunca existió. Yo me metí por esta tercera porque consulté a la Escuela de Estudio Árabe y parece que no hay ninguna fuente histórica fidedigna que lo indique. Pero vamos, son 3 líneas que sigo viéndola, pero vamos, yo me he decantado por la otra, ¿no? Pero sin dejar esta, ¿no? Para seguir investigando y viendo. Porque hay un libro de historia de la navegación de 1980 que habla también de Memphis Nash. Pero a mí me parece que a través de un profesor de Houston que creó una serie de programas de radio sobre inventores, y a raíz de ahí salió el tema este de Memphis Man, y eso pues ha ido a través de internet, yo qué sé, triplicando, ¿no? Y aparece en todos los sitios, ¿no? En la Wikipedia también lo veréis, pero hay muchas dudas sobre eso, ¿eh? Entonces, en un principio yo creo que no, que no existió, ¿no? Pero vamos, se queda ahí la interrogación. Entonces ahora vamos a lo que hizo Firnas. En el año 875, él llevaba ya años estudiando el vuelo de las aves, ¿no? Entonces él creyó que ya era el momento de probarlo, de probar el volar, cómo volar. Entonces él, pues como era también, me imagino, para darle mucho dramatismo al tema, me imagino que imaginaba aquella época, en el año 875, en Córdoba, diría, tal día, tal persona, que era muy conocido, Firnaz, pues va a volar. Pues no sé, cómo indica que el hombre va a la luna, ¿no? En nuestra era. Eso llamaría muchísimo la atención y él, para darle mucho dramatismo al tema, pues se puso un traje de plumas, un poco de teatralizar el tema y iría de su casa a donde fuera, alguien cargaría con las alas que él fabricó, salía por una de las puertas de Córdoba hacia la Almunia de la Ruzafa. Si habéis estado en Córdoba, el parador se encuentra en la Ruzafa, que es el punto donde dicen que Firnás intentó ese vuelo, ¿no? Por lo que se ve, Firnás que, por supuesto, no era tonto y él eligió una zona, debió elegir una zona que fuera una pendiente muy larga, pero no pronunciada. O sea, que él, a través del aire, pudiera planear, pero por supuesto pensando de que no matarse, ¿no? O sea, no tirarse de un risco hacia abajo. Sino él hizo, me imagino, hizo un estudio de una pendiente suave. Entonces, desde allí de la Rusafa, él, pues según las crónicas históricas, él se tiró con esas alas que él fabricó, serie de seda, vamos, antes que se me olvide, es muy interesante, hay un documental que se estrenó en el 2020 que hizo Canal Sur y el director Sergio Crespo, se llama Las alas de Córdoba, en el cual es muy bueno porque él recrea ese vuelo y cómo se construyó el ala. Es un documental muy bueno, de Canal Sur, y a ver, merece la pena verlo, ¿no? Volviendo otra vez a ese intento de vuelo, él se tiró y entonces él planeó. Como he dicho tú, una serie de segundos, parece que está alrededor de los 14 o 15 segundos, los que dicen un cuarto de hora, eso por supuesto descartado. Él hizo un vuelo corto, pero es que ese vuelo corto es lo que marca el principio de la aviación, o el precursor de la aviación. Ese vuelo le pasa a la historia ya, a partir de ahí, porque él fue la primera persona en intentar un vuelo. Y lo hizo 6 siglos antes que no lo hizo, que, bueno, Leonardo da Vinci no lo hizo, pero hizo tratados de vuelo, ¿no? Y inventó así. Pero él fue el primero. Fue el primero en hacer ese vuelo, lo logró. Lo que pasa es que en el aterrizaje, pues no lo pasó mal, estuvo muy accidentado, tuvo lesiones de espalda, de piernas, pero cuando él fueron a acercarse a ver qué le había pasado, pues pensaba que se había matado, él cayó ya. En ese momento él ya sabía que se había equivocado porque no puso una cola a su artefacto, a su instrumento, ¿no? Porque sabe que las aves, para poder aterrizar, pues utilizan la cola, ¿no? Para analizar un poco ese golpe. O sea, él estaba obsesionado con eso. Entonces, ese fue un hecho histórico que Maite no va a leer porque eso está en las crónicas históricas de Ibn Algún maestro dice que se las había ingeniado para volar, vistiéndose de plumas sobre seda blanca,
y añadiéndose unas alas de estructura calculada, con lo que puede elevarse en el aire, y voló desde la parte de la Ruzafa, yendo por el aire y evolucionando en él hasta posarse a gran distancia del lugar de partida, pero su aterrizaje fue malo, haciéndose daño en el trasero, pues no lo había previsto bien, ni tuvo en cuenta que las aves se posan echando el peso sobre el trasero, cosa que descuidó. Asustó a los campesinos, que le vieron volar y se hacían lenguas de lo que habían visto, sin saber qué era. Esto ya es Hayán, ¿no? ¿Sabéis? El historiador del siglo XI. Claro, pues imaginaros, ver a una persona ahí volando y la gente mirándolo de lo que estuvieran allí, sin saberlo, pues se quedarían, vamos, alucinados, ¿no? Un ovni, prácticamente. Entonces, ya os digo, este es un momento histórico que está en las crónicas históricas. Elías Terés, ahí tiene un artículo muy bueno sobre el vuelo de él, y igual que Al-Makari, se basó en Hayán, claro, en esta crónica histórica, es un poquito más larga, pero vamos, ahí tenemos la prueba de que él realizó el vuelo. También hay otra prueba que es, él tenía un poeta enemigo, y entonces él hizo una poesía pues, poniéndolo como verde, ¿no? Por ese vuelo, sin saber que a lo largo de los siglos, pues ese texto nos confirma de que él voló. Firna realizó ese intento de vuelo, ¿no? Entonces, Firna ha pasado a la historia por esto, pero si veis, no solamente por el vuelo, sino hay muchas cosas alrededor de él, que son también muy importantes, ¿no? Pero está claro que el precursor de la aviación es Abay Firna. Y en aquellas jornadas que se hicieron en Madrid y Córdoba del Ejército del Aire, machacaron y sí hicieron hincapié en que él era el pionero de la aviación, pionero remoto, o sea, bastante remoto, pero el pionero de la aviación. Nadie había hecho un estudio científico y intentar realizar ese vuelo. Y ahora, un poquillo para no cansaros mucho, unos textos de una investigadora muy, muy buena, y sus textos realmente son muy, muy interesantes sobre Firnas. La figura del artista renacentista del sabio total que fue Leonardo da Vinci forma parte consolidada del imaginario europeo actual. Del mismo modo, cualquier ciudadano occidental debería estar familiarizado con Abad Isfirnas, uno de los personajes más emblemáticos de Al-Ándalus, Mónica Rius, de la Universidad de Barcelona, y añade también: Isfirnas debería ser estudiado en los manuales escolares como ejemplo de las cualidades de un buen estudiante: ironía, inteligencia y ganas de aprender. Mónica Rius. Yo creo que también lo define muy bien, ¿no? Este personaje, un personaje, como habéis visto, un renacentista, que seguramente Leonardo da Vinci tuvo acceso a algunos de estos documentos, no solamente de él, sino de grandes personajes de Al-Ándalus. Vamos, hay incluso grupos de investigadores viendo las fuentes de Andalucía y de Da Vinci. Vamos, eso está ahí. Entonces, para no cansaros más leyendo, pues claro, con imagen y eso, pues un poquito más, se pasa mejor, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que siempre entendemos es que se vea esa idea de un renacentista en el siglo IX como era Abay Firnas, y que es uno de los personajes más importantes de nuestro país, y que hay que darle el valor que tiene, ¿no? Un personaje que estaba por encima de su época. Pues no solamente fue esto, es que claro, que si no salía larguísimo, es que él fue también un químico. Bueno, entre su historia también le gustaba hacer magia, ¿no? O sea, una persona impresionante. Bueno, aparte, por la época que le tocó vivir, era uno de los grandes astrólogos de aquella época, ¿no? O sea, que es un personaje apasionante, que yo, ya os digo, me enganché a él y llevo años, y vamos, no hay forma de desengancharme porque cada vez encuentro cosillas muy interesantes sobre él, ¿no? Entonces, esto es un poco la exposición, ¿no? Para no cansaros mucho, y cosillas que podamos ver, pues mira. Bueno, muy bien, perfecto. a mi hermana me aplauso por su... Un aplauso para vosotros. Y ha sido un placer. Gracias, gracias. Bueno, abrimos el debate o las preguntas, lo que quieran. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, por José Antonio, ¿no? Sí. Antonio. Sí. Sí, antes has mencionado que tiene un cráter en la Luna, ¿no? Sí. Sí. En este caso, sí, pues ya son dos Andalucías que tienen cráter en la Luna.
porque pero por Andalusí sefardí de la ciudad de Tudela, allí en Navarra, del siglo XI, no, sí, creo del siglo XI. Aben Ezra ibn Ezra, que es sefardí y es también, bueno, como dice, es que en aquella época las ciencias no estaban muy delimitadas como especialidades, ¿no? No había una especialidad. Todos eran enciclopedistas, ¿no? Contemplaban varias ciencias, llevaban entre manos, como has dicho, que le pasaba a Isfirnes. Y bueno, pues este personaje también, que es otro sabio, otro científico, otro enciclopedista, sefardí, que tiene, pues como también tiene dejó su impronta astronómica en la astronomía, en los estudios de astrología, astronomía, del astrolabio, pues le concedieron en 1935, o también me parece, el nombre de un cráter de Luna. Así que hay, que yo sepa, no sé si habrá más, pero estos dos andalusíes que, de la ciencia andalusí, por así decirlo, que tienen un cráter en la Luna. Muy interesante. Bueno, añadí que el gran astrónomo de España es Azarcaius, que tiene Azarquiel, ¿no? Que tiene también un cráter en la Luna, y Alpetragio, que es de Córdoba. Vamos, estos de Alpetragio y Azarcaius creo que están al lado de Alfonso X. Están en la Luna los tres, y ya se añade uno más como el que tú has comentado, ¿no? La verdad que es un honor, creo yo, que personajes de nuestro país estén en la Luna, ¿no? Sí. Entonces son 3 en total. Bueno, con el tuyo, exacto. Con el tuyo 4. 4, son 4, vale, pues bien. Es Azarquiel, en Ezra. Y quizás haya alguno más, pero vamos, eso relacionado con la astronomía. ¿No? Sí, claro. Sí, Juan. Bueno, sí, nada, solo quería felicitar a Antonio por su excelente charla, didáctica, muy amena, y se nota el cariño que le tiene al personaje. La verdad es que es lamentable que en España no se conozca, pero bueno, en España aquí es que quitando a Berroa y Almanzor, pocos conocen nombres, pero en el mundo árabe Abbas Ben Finnar es un icono, toda la gente lo conoce, y además un personaje muy, muy, muy querido. Bueno, también, por decir algo, fue un adelantado a su época. Tú lo has calificado de renacentista y me parece bastante acertado esa definición, porque además incluso ideológicamente fue bastante liberal. En una época, en esos primeros años, vamos, del Emirato, donde se estaba formando el maliquismo, que fue la ideología oficial de Al-Ándalus, y además fue el maliquismo más conservador, él fue acusado de ser infiel, de ser un mal musulmán, y fue llevado a juicio. Y además quien lo juzgó fue un cadí, el cadí de Córdoba, que además era bastante duro, Sulimán Ben Aswad. Pero no obstante no logró encontrar nada y lo dejó libre. Para que veas que esto Ben Hayyan, el famoso historiador que tú ya has citado, en su Muqtabi recoge esta noticia. Así que Ben Finnar fue no solamente un gran inventor de todo, sino además que tenía una mente muy liberal. Sí, exacto. Está por encima de su época totalmente. Vamos. Algo así como Ibn Arabi, ¿no? Porque si le acusaban de ser infiel, podría ser algo de sufí, ¿no? Sí, tenía fama de... Bueno, también lo ha sugerido Antonio, tenía fama de mago. Sí. Y vamos, y estaba un poco todo unido, era un personaje, pues claro, que se salía de la estrechez de recta ideológica de los maliquíes. El tema de la química también, le trajo problemas por la alquimia, ¿no? Pero lo que estoy diciendo, lo que lleva a deducir es que parece que la ciencia se ha llevado mal con la religión, en el sentido, con toda religión, quiero decir, porque a Galileo le pasó
también tuvo juicio, y a muchos otros. Y estáis diciendo, en este caso, pues ya desde la ciencia andalusí, el mismo Averroes que has comentado, por quedar bien con los alfaquíes, el califa almohade, Sí. No te quepa la menor duda, José Antonio, que así ha sido. También en el mundo árabe, también la ciencia no casa con la religión. Tuvo problemas Lama, tuvo problemas Azarquiel y tuvo también problemas, hasta mismo Averroes tuvo problemas. Pero tal vez la tuvo, las tuvieron más bien con los hombres de la religión. Sí. Porque realmente me extraña que no admitan cuestiones del espacio, del universo, cuando el Corán está lleno de citas sobre la creación del universo y toda esa. Por lo tanto, la interpretación, como siempre, de la religión la hacen los hombres y a su medida. Me parece que María quería decir algo, ¿no? No, yo Sí. Primero felicitar a Antonio porque cada vez que lo escucho, pues aprendo una cosa nueva de este personaje, ¿no? Tan carismático y tan interesante. Y después me estoy enriqueciendo con todo lo que estáis diciendo vosotros, ¿no? Así que mi perra se ha agregado aquí, se me ha puesto detrás al debate. Y nada, felicitar a Antonio y me gusta más escuchar que hablar, porque este personaje no hace tanto tiempo que lo he descubierto y ha sido desde luego a través de Antonio, ¿no? Claro. Como yo, muchísima gente en Ronda, ¿no? Así que me gusta más escucharos que yo hablar. Yo puedo aportar todavía pocas cosas al debate, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Antonio, y muchas gracias a todos vosotros. Bueno, Juan José Valle, venga. Sí. Dos cositas, o tres, hasta que me pare. Lo que has dicho de la religión y la ciencia, es increíble que el Papa, Silvestre II, después de haber estudiado en Vic, el Trivium, y el Quadrivium después, y se vino a Córdoba, este hombre cuando ascendió a Papa, le acusaron de ser un mago. Y estuvo a punto, los cardenales se lo revolvieron contra él, porque había estudiado en Córdoba. Me parece increíble, pero verdad. Y respecto a lo que ha dicho nuestro querido amigo, el ponente, Firnas era conocido con el nombre de Joaquín al-Ándalus, ¿no? O sea, el gran sabio. Sí. Lo que pasa, yo es que siempre creí que había volado más. No solamente una vez. La primera vez se pegó un porrazo, pero lo cogieron sus ayudantes, lo tenía previsto. El segundo, yo creí que había sido entre 2 y 8 minutos, pero bueno, el que más ha tocado. Y para terminar el rollo mío, lo que decías después de la rotura de piernas, con motivo de la rotura de piernas, uno de los envidiosos aquellos que ha pasado a la historia gracias a ver a esta frase que dijo el puñetero que para meterse con él, se llamaba Mumin Insaid, esta mofa. Quiso aventajar al grifo en su vuelo y solo llevaba en su cuerpo las plumas de un buitre viejo. Pero gracias a esto, porque en España sabemos que cuando un clavo sobresale, inmediatamente hay un martillo que va, tú quietecito aquí, o sea, nunca, para que no sobresalga. Pues gracias a esta broma del grifo ha sido lo que ha pasado en la historia. Exacto. Sí, ¿no? Tiene razón. Bueno, te faltaba lo de la lupa. También inventó la lupa. También, claro, también la sacó él. No, lo que comentabas del vuelo, o sea, oficialmente él hizo uno, lo que pasa es que él intentó, él quería hacer un segundo, él siguió, ¿no? Para corregir su error, pero claro, date cuenta que el vuelo lo haría con cerca de 80 años, que ya... 65. Pero 65 según la crónica, 65 añitos. Se le dijo a Derramán II. A Derramán II le preguntó, ¿hay que hacer otro? Le dijo, yo ya no. Claro, ahí está el tema de los años de nacimiento, ¿no? Que ahí está la controversia, ¿no? Que hay 5 o varios años más, ¿no? Si nada, pues, y el 65 nació en el 810. Pero vamos, que ya a esa época era una persona ya mayor, ¿no? Y él, por lo que se ve, él quería de nuevo intentar el vuelo. Pero vamos, solamente se conoce uno. Lo que pasa es que, claro, ya murió en el año 887, vamos. Y no, yo creo que no le dio tiempo. Pero que él, a pesar de eso, y con todo, quedaría hecho polvo, él quería volverlo a intentar. Porque, claro, una mente así, está claro, pero claro,
Claro, era demasiado. Bueno, hay una cuestión, para mí es interesante lo que es la relación entre Oriente y Occidente a través del Andaluz, y es que yo de pequeño, nosotros en mi casa siempre, mi padre nos llevaba a un sitio de un merendero de un amigo suyo, y este sitio estaba en una ciudad al sur al este, perdón, de Ammán, Jordania, que se llama Arrozaifa. Entonces yo cuando por poco a poco empecé a entrar con el tema del Andaluz, veo a Ruzafa y entonces claro, y hacen referencia, por supuesto, a la de Siria. Y la de Siria yo no la conocía, a pesar de que mis padres nacieron en Damasco, pero yo no la conocía, pero conozco la de Jordania, cerca de Ammán. Y entonces, viendo todo aquello, y resulta que es lo mismo, le llaman a lo que es un río donde está al lado del río las piedras y como digamos el paseo de la gente que puede pasear al lado del río, ¿no? Y entonces esto también lo teníamos ahí en Jordania. Y claro, esto viene del árabe, del nombre Arrasif. Arrasif es como la cera, ¿no? Es lo mismo, las piedras que están puestas. Entonces, esta relación, por eso, ¿te acuerdas, Antonio, que yo cuando en un vídeo recité este párrafo de tu libro, ¿no? De Abdurrahman I. Fue como descubrirme a mí mismo, como diría yo. Digo, anda, yo estoy aquí en un país, en una tierra, a 5.000 kilómetros en vuelo de donde nací, y me encuentro con las mismas expresiones geográficas, en este sentido, accidentes geográficos. El río, la Arrozafa, Arrasif, todo esto, y te hace ver que este país, esta querida España, tiene mucho, mucho, mucho que enseñar a Oriente. ¿En qué sentido? Me refiero al mundo árabe. Porque el mundo árabe tiene al Andaluz como una cuestión romántica. El pasado, el imaginario, todo lo que es fantástico, y todo eso, y que al final la perdimos y cosas, estas historias, y nada más. Pero no conocen la realidad de la cultura, el conocimiento que deberían tener sobre esa herencia cultural. Por eso, a través, por ejemplo, de un personaje como Abbas ibn Firnas, podríamos enlazar para que esta gente, también nuestros hermanos del Mediterráneo y todo eso, sepan que esa conexión Oriente-Occidente es la que nos puede llevar a lo que es la convivencia y la interculturalidad. Tenemos que hacer mucho esfuerzo de parte de los académicos, de parte de la gente que investiga, que no se queda todo en las universidades, en las aulas, en las clases o en algunos que otras investigaciones, sino sacarlas, llevarlas ahí. Al igual que yo me he sentido con saber a Rosaifa, en Jordania, en Ammán, ya me empecé a recordar mi infancia y todo eso, pues mucha gente como yo, en esas partes, podrían de esa manera sentirse lo que necesitamos que sientan hacia Al-Ándalus, no como simple y llanamente un imaginario de la fantasía que tienen en su mente. La realidad. Esta España tiene mucho que demostrar, mucho que dar para el mundo árabe. No
no como mucha gente piensa que es que como es una cultura árabe, que viene del árabe, islámica, no sé qué, es propiedad de esta gente del otro lado de la orilla. No, todo lo contrario. La propiedad de esto lo tiene España, los españoles, no los árabes. Como he dicho antes al principio, los árabes hemos heredado un legado andalusí, pero los españoles tienen esta historia, esa rica historia es la que tiene que, de una manera u otra, perdona que me enrollo un poquito en esto, porque esto lo tengo en el corazón siempre, porque cuando vienen los árabes aquí y les ves que van a sacar fotos para el Bernabéu en Madrid o en Barça, ahí en Barcelona o cosas de estas, te das cuenta de que tienen una información superficial sobre la riqueza que tenemos en este país. Así que yo os invito a todos los que investigáis y todo eso, de una manera u otra, hagamos que llegue esto a la otra orilla del mar, del Mediterráneo. Vamos, no lo llamamos mar, sino el Mediterráneo, ese es nuestro. Al mar, al Mutawassit. Al Mutawassit, sí, señor. Que está José Antonio, ¿puedo hacer una pregunta? José Antonio, tú que vives en Ronda, ¿no? ¿A qué se debe que... Antonio nada más. Antonio Rafael. ¿A qué se debe que no haya nada? No haya nada sobre el rondeño. Porque con la carta aquella que escribí, que me parece que tú habías leído, estaba clarísimo. Pues yo preguntaba sobre el rondeño cuando te veía con un grupo de amigos, varios amigos me decían, ¿qué sé quién era? ¿Quién era el Firnás? ¿Era un torero? O sea, sencillamente me sentí un poquito avergonzado de aquello. Digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Y ya sabes lo de la alcaldesa, que no me quiso recibir. Tenía una gana de decirle 4 cositas educadas a esta mujer, pero ¿cómo es posible que allí no se haya conseguido hacer un pequeño monumento a este hombre? No lo entiendo. No, la verdad que no tiene mucha explicación el tema. Pues lo podemos... ¿Lo has propuesto, Juan? Claro, si le mandé una carta a la alcaldesa, carta. José Antonio creo que la leyó, ¿no? ¿Y qué pone en la carta? Perdona, si pues, es posible. Contestaron al sistema mallorquín. ¿Sabes cómo es el sistema mallorquín? Ya te diré cosas, estoy pasando una penada. O sea, ni puñetero caso, ¿entiendes? Ajá. O sea, fue de pena. Pero la petición es para un monolito de... Fue para contar, para hacer algo para que recordara, ¿entiendes? Es que si hubiera, no sé cómo decirte... Si en América hubieran tenido a este hombre, vamos, estaríamos por todavía. Siempre están con los hermanos O'Brien, ¿no? Con los hermanos O'Brien. Compara los hermanos O'Brien exactamente 1000 años después sobre el tema. A lo mejor es la cuestión, la falta de conocimiento de parte de los responsables, ¿no? Del personaje. Claro, ¿no? De los responsables políticos, ¿eh? Estamos hablando Mira, del ayuntamiento. No me quiero enrollar, pero yo entré en el sitio de cultura, allí a preguntar, ¿no hay un monumento aquí o algo dedicado al rondeño, al rondín? No, de que uno dice, es un torero. Y de pronto una señora que estaba a la derecha, estoy hablando en serio, no estoy contando una coña, por favor, ¿quiere usted venir? Y me lo dijo que no. Ella sabía de quién hablaba yo. Estoy hablando en un sitio de estos que, ¿cómo se llama? Para propaganda para la gente, para que viene. Me dijo eso y dice, pero no, absolutamente nada. Ahora de toros sabemos de todo. ¿Comprendes? Y ya está. Sí. Y por cierto, María, lo vi. ¿Cuánto tiempo hace de A ver, eso? Perdone, que María quería hablar. No, sí, ya me he callado. ¿Cuánto tiempo hace de que tú hiciste esa petición? Que no, pues verás, fue... Espérate, fue antes de que empezara la pandemia. Me fui con un grupo de amigos, estudiosos todos, historiadores, porque no, para decirle dónde había sido aquello, las 2 veces que intentó tirar, no manera. Intenté hablar con ella, llevarle algunos datos, y ya te diré cosas. Es una frase en Mallorca que se dice fácilmente pues para quitarse en medio a alguien que es un rollo, ¿sabes? Con más razón, entonces, lo que comenté al principio, a lo mejor habría que cerrar el año de ciencias en Ronda, ¿no? Y resaltar el personaje, a ver si los del ayuntamiento, de una manera u otra, se acerquen a la razón, digamos así, de ponerle algún monolito. Sí, algo. Sí. Buena idea. Ahí te puedo yo echar un cable, Antonio.
Sí. Me tengo que echar un cable. Algo intentaremos de hacer, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien. Aquí, qué bien que salgan ideas y al final hay que voluntad para que podamos hacer algo. Esto a mí me encanta, porque de llevar de la palabra al hecho, es que es fantástico. Es lo mismo que hicimos aquí en Madrid con Maslama, que nadie lo conocía y no tenía el apellido y conseguimos que le pusieran el apellido Maslama al-Masriti. Sí, Antonio, José Antonio. Sí, aquí que es cierto que en España adolecemos de reconocer en las calles, en monumentos, a personajes de esa época. Y bueno, pero poco a poco se va haciendo. Cada sitio tiene su trabajo. Aquí, en lo que es Murcia, la verdad es que hay, o sea, Murcia fundada por Abderramán II, ¿no? En el 825, pues tiene su escultura en una plaza. Sí, señor. Su escultura de Ramán II, igual que la tiene Alfonso X, por otro elemento de la historia de Murcia, la tiene en su sitio. También Cartagena tiene una calle con el nombre de Jacín al-Cartayani, el poeta murciano de Cartagena, y tal. Y Arabí tiene pues avenidas, institutos. Por fin. Y varios, o sea, está reconocido y así pues también en varios sitios. Y bueno, y en el Valle de Ricote, está también reconocido Al-Rikuti, el sabio que dirigió, como antes he dicho, la madrasa, la primera universidad, que es la Universidad de Murcia, en la zona de Monteagudo. Y, o sea, que poco a poco se van reconociendo. El tema es que en todos sitios se reconozcan y no pasen cosas como pasó en un pueblo de Aragón que no sé si tenía influencia. Gobernaba el PP con el apoyo de Vox y quitaron la escultura de Ramán III, que había ordenado la construcción de un castillo, ¿no? Y entonces la quitaron de la plaza por eso. Bueno. Sí, ese tipo de o sea, hay que visualizar, ¿no? Sí. Como algo, hay que normalizar nuestra historia, hay que asumirla y se asume también así, de esa forma. Tenéis un tema muy importante, acabas de mencionarlo, lo que es el Valle de Ricote, que yo no sabía nada sobre el tema de los moriscos y lo que han dejado ahí y lo que es tela. Vamos, todos los días me están mandando, hay dos de ahí, Sí. me están mandando información y yo ya no me cabe mucho en el disco duro y lo tengo que estar apuntando, pero hay muchísimo. Me he dado cuenta en la entrada de Facebook de CIAR. Y el martes tuve que se inauguró una exposición que va a ser itinerante por varios centros culturales de Murcia, ahora con el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X, y donde se inauguró la primera, con el alcalde de Murcia y todo eso, una de las que están organizando aquello es Pilar Garrido, Garrido, que es miembro honorífico de CIAR, revista, profesora de árabe de la universidad, y que estuve con ella hablando y estuvimos hablando, que hemos quedado en hacer algunos actos, ir preparando con un personaje de estos de los que te manda tantas cosas. Miguel Vanegas es un apellido morisco que adoptamos Vanegas con B, no con V. Y sí, y hemos quedado bien para intentar hacer algo por Pues ya está. Cuando hagáis algo, ya sabéis, contad con nosotros, ¿eh? Ibrahim, ¿me escuchas? ¿Puedes encender el micrófono, por favor? Ahí. Ahora. Te escuchamos. Bueno, Ibrahim, yo no sé si te conozco, perdona. No, soy Ibrahim, me conoce José Antonio. Ah, vale, perfecto. Entonces, ¿conoces las actividades de CIAR o todavía no? No, soy nuevo en esto y no desconozco muchas cosas todavía. ¿Qué haces en España? Perdona. Pues aquí en España estoy aquí trabajando. Ah, trabaja, no estudiante, ¿no? Sí, vale, no. Vale, perfecto. ¿Y qué te parece lo que ahora mismo has oído? Pues la verdad que desconocía yo muchas cosas
al respecto a lo que se ha comentado, sobre todo del científico Abbas Abul Qasim, ¿no? Abul Qasim, Sí. porque lo que nos enseñaron fue muy poco de lo que nos enseñaron y lo que nos contaron, era muy poco, porque siempre intentan evitar los temas que les molesta. Siempre yo he intentado pues saber de Abbas ibn Farnas tanto como Averroes, como Ibn Sina, como pues, casi todos los que han estado aquí en Andalucía, en fuentes, por fuentes por de aquí, de España, de Andalucía, porque son más fiables que de los que nos han enseñado en nuestro país de origen. Sí, eso es lo que apunté yo antes de que aquí está la historia, en realidad. Y lo que a nosotros nos pueden en el mundo árabe, nos hayan enseñado o transmitido, pues es como diría yo, la parte superficial de la cuestión. No profundizaban, claro, lógico, o se centraban más en cuestiones más de la conquista o cosas de estas, ¿no? Más cuestiones bélicas que culturales, digámoslo así. Sí. Voy a alabar, si me lo permite, que voy a alabar a Hamdu, a Ibrahim, porque yo soy maestro de su hijo y mantengo conversaciones con él por WhatsApp, sí, y es una persona muy inquieta, interesada por los temas. Me habla de que había estado precisamente leyendo cosas sobre Fitness, sobre Averroes, que quería ahora meterse con Ina Rabí, que yo se lo mencioné por algo, ¿no? Y es alguien, pues bueno, que eso es lo importante, que no te centres solo en, que tu vida esté ahí encerrada en 4 cosas, sino que la abres y para que entre todo. Y por eso hacer una alabanza de él, porque se abre en la medida que puede. De hecho, o sea, como estaba interesado, yo le he dicho hace un rato, oye, que esto ha empezado, y dice, es que todavía no puedo. No sé si estarías trabajando o lo que fuera. Se ha entrado un poquito tarde, sí. Me ha venido corriendo. El interés bueno. Evidentemente, como él dice, si está trabajando o está... Pues bueno, en cuanto ha llegado, se ha enganchado y algo ha conectado y ha podido... Sí. Perfecto. ¿En qué ciudad estás, Brahim? Yo normalmente estoy en el transporte. Por lo tanto estás moviéndote. Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, aquí vamos a ir ya cerrando sí. Y entonces le dejamos la última palabra al ponente, a ver cómo lo cierra debate o esta conexión de entre amigos también. Sí, bueno, yo la verdad que lo cerraría primero dando las gracias a todos, porque siempre se aprende, eso es vital, ¿no? En todas las charlas, en todas las reuniones siempre se aprende, y muchas gracias a todos vosotros, y ha quedado en pie el tema de Ronda. O sea, sí. Vamos, muchas gracias a todos vosotros, vamos. Bueno, muchas gracias a todos y encantados de veros otra vez, inshallah, en próxima actividad. Hasta luego a todos. Gracias. Encantada de conoceros a todos. Hasta luego. Encantado. Adiós. Adiós. Más salama. Más salama. Valentina.